El tema da para más, pero lamentablemente tenemos hora y media. El tema es el título preliminar del Código Procesal Penal del 2004, pero sucede que podría denominarse también, tranquilamente, principios del nuevo proceso penal. Si examinamos el Código de Procedimientos Penales de 1940, podemos ver claramente que en su título preliminar no había lo que es propiamente principios. En cambio, en el Código del 2004 advertimos ya, vemos claramente la existencia de principios. Ese solo hecho ya determina una diferenciación entre lo que es un código procedimental de índole básicamente técnico, muchas gracias, de un código procesal penal de carácter científico. La existencia de principios, el reconocimiento de principios, implica la presencia de un cuerpo científico. Eso es muy importante para tenerlo en cuenta y muy importante para analizar la problemática procesal penal a partir de esos principios. El mismo Código Procesal Penal, en su artículo 10 del título preliminar, menciona que hay una prevalencia de interpretaciones del mismo Código Procesal Penal y dice que hay que interpretarlo de acuerdo a los parámetros de los principios, en pocas palabras. Pero vamos a tratar sucintamente de hacer un breve repaso de estos principios. El primer principio que se gesta está en el artículo 1, que es en lo referente a justicia penal. Aquí podemos advertir lo que es, según el Código Procesal Penal, las características básicas de la justicia penal. Por ejemplo, acá se menciona que la justicia penal es gratuita. Una primera característica de lo que es justicia penal sería su gratuidad. Este carácter de gratuidad de la justicia penal, obviamente que tiene excepciones puntuales, pero como principio máximo de orden procesal se aprecia claramente el aspecto de gratuidad. Podemos aquí también mencionar lo que es, por excelencia, un impulso de lo que es la categoría científica del principio a partir de su carácter gratuito. A diferencia de un código procesal civil de carácter oneroso, en donde hay tasas judiciales muy puntualmente onerosas, aquí el Código Procesal Penal claramente añade como principio la gratuidad. Lo que tiene que ver, en pocas palabras, con lo que son bienes jurídicos importantes que tutela el mismo Código Penal. Si bien es cierto, el Código Procesal Penal no es el cuerpo que encarna la vida o encarna el movimiento de un código sustantivo, eso ya quedó atrás, pero sin embargo aquí este primer artículo del título preliminar del Código Nuevo lo que hace es señalar en pocas palabras este aspecto de principio de la gratuidad que tiene que ver con el carácter de ciencia procesal y con el carácter excepcional de la justicia penal. Como ustedes sabrán, por principio de fragmentariedad, el derecho penal interviene de modo excepcional y ese carácter excepcional estaría tratando de ligarse con el carácter gratuito de la justicia penal. Ciertamente precisa excepciones, puntualmente el pago de costas que se estipulan en el Código Procesal Penal. Toda persona tiene derecho a un juicio previo, público, para poder arribar a una justicia penal que sea, según los parámetros nuevos, expeditiva y conforme a los principios de un sistema procesal penal de carácter garantista y de carácter acusatorio. Solamente el hecho de hablar de un juzgamiento público y oral ya determina o determinaba la necesidad de introducir un principio preciso, un principio de oralidad, por ejemplo, pero el Código Procesal Penal no expresa concretamente como principio lo que es la oralidad o la publicidad, como sí lo hace el Código Procesal Civil, aunque en su aplicación extensiva, supletoria, se podría decir que el Código Procesal Civil proyecta su haz de luz, su alcance al Código Procesal Penal, pero digamos que aquí el legislador pudo tranquilamente poder haber expresado como principio en este artículo 1 lo que es el carácter público de la audiencia en el nuevo código. A diferencia del sistema antiguo, que estaba lleno de escritos, un sistema escritular muy claro, muy férreo, muy cerrado,
Este nuevo sistema lo que hace es abrirse y en esta enunciación lo que se hace es mencionar ese carácter de sistema basado en juicios, o mejor dicho, en juzgamientos previos, contradictorios, orales y públicos. Algunos dicen que no existe propiamente principio de oralidad, sino principio de publicidad. El principio de publicidad vendría a ser algo así como el eje alrededor del cual se da el carácter oral. Desde otra perspectiva, algunos dicen que el sistema oral es lo más importante. Pero ¿qué sería de un sistema oral si no se garantiza su propia permanencia? Y si es así, estaríamos hablando que en realidad lo que es un principio del nuevo sistema es el principio de publicidad, más la garantía de la oralidad, en pocas palabras. Como tercer elemento, aquí en este artículo primero, se menciona el hecho de que las partes intervienen en el proceso en igualdad de condiciones y que los jueces estén obligados a preservar el principio de igualdad procesal. Es igualdad de armas, en pocas palabras. Si hablamos de partes procesales, estamos hablando de igualdad de armas. Esto, como ustedes sabrán por sus conocimientos que tienen de pregrado, posgrado, maestría y doctorado, lo que hace es tratar de introducirse en lo que es básicamente esta equiparidad entre dos partes. Una parte procesal que tiene tras de sí al Estado, infraestructura del Estado, información del Estado, que es la Fiscalía, y la otra parte que es la defensa profesional que defiende al imputado. Como dicen en Colombia, es una batalla que comienza en forma desigual. Y si comienza en forma desigual, entonces era deber del mismo Estado garantista tratar de igualar las situaciones. ¿Y cómo lo hacía? Mediante el principio de igualdad de armas. O como menciona aquí el legislador penal, el principio de igualdad procesal. Ciertamente es una igualdad de partes procesales. Algunos dicen que si bien es cierto la defensa tiene desventaja en lo que es el acopio de información, la presentación de medios probatorios, investigación, perfil de testigos, presentación de testigos, peritos, etc. Pero también aquí no podemos mencionar, como siempre lo decimos en cualquier capacitación en cualquier distrito del país, aquí también, a contrario sensu, habría una ventaja que posee la defensa en el nuevo sistema, y es que mientras el fiscal tiene que construir un edificio completo a partir de una teoría del caso abstracta y proposiciones fácticas concretas, la defensa simplemente en una defensa negativa, como se dice en doctrina, atacando el punto débil de esas proposiciones fácticas, tranquilamente podría ganar el caso. Entonces aquí podemos mencionar que el principio de igualdad procesal, por un lado, imparte justicia al igualar las condiciones materiales en cierta medida en el proceso mismo, pero por otro lado no podemos dejar de mencionar que en lo que es estrategia del caso, en lo que es litigio mismo en sí, la defensa realmente posee grandes ventajas de operatividad respecto a la Fiscalía. El punto 4 que menciona este artículo primero dice respecto a las resoluciones que tienen que darse según ley y las sentencias y autos que deben de poner fin a la instancia respecto a los medios de impugnación. Como ustedes sabrán, en el nuevo código hay un medio de impugnación que es por excelencia distinto al código anterior, y es el recurso de casación. Solamente que el recurso de casación no examina lo que es el aspecto fáctico, lo que son los medios probatorios. No hay juicio de hecho, hay, si se puede llamar, un juicio de derecho, valorativo, axiológico. Y si es así, entonces aquí el código puntualiza y dice que el medio de impugnación contra esa sentencia o auto viene a ser el recurso de apelación. Si no existiese recurso de casación, simplemente no lo mencionase el Código Procesal Penal. Como extremo quinto, se menciona la garantía del Estado para indemnizar errores judiciales. Eso no solamente es privativo de este código, también el código anterior en cierta medida reconocía ese aspecto de poder garantizar lo que son errores judiciales cometidos en la judicatura.
Entonces, resumiendo aquí respecto a este primer artículo o artículo primero del Código Procesal Penal, podemos decir que la justicia penal del nuevo sistema es distinta, es cualitativamente distinta a la justicia anterior. Pero no hay que quedarnos solamente en ese aspecto de diferencia material, diferencia de partes procesales en cuanto a una cierta, digamos, igualdad o justicia que los equipara, sino que en materia de litigación oral, la defensa realmente posee grandes ventajas, y si la defensa no advierte de eso, creo que no estaría explotando las riquezas enormes que posee la defensa en el nuevo sistema procesal penal. Por último, no es que siendo magistrado se gana más, sino que siendo defensor, un defensor muy acucioso, creo que se puede ganar más incluso que siendo magistrado. Porque el mismo litigio procesal penal informa que hay realmente grandes ventajas. Lo que pasa es que algunas veces el fiscal es ayudado inconsciente o conscientemente por el juez. Y la defensa, ¿qué puede hacer ante un fiscal y un juez? Pero al margen de eso, en un litigio puro entre defensa y fiscal, realmente la defensa tiene todas las de ganar. Simplemente hay que identificar el punto débil, atacar ese punto débil, destruir la proposición fáctica y se gana el caso. En lo referente al artículo segundo, presunción de inocencia, estamos hablando de lo que es realmente un derecho constitucional, un derecho que tiene un contenido esencial y que el Código Procesal Penal ha tenido que reconocerlo, ¿no? No es una simple garantía, es el centro mismo de un sistema nuevo en cuanto a garantía dirigida a una de las partes, y esa parte es el imputado. Se menciona aquí puntualmente que en caso de duda sobre la responsabilidad penal debe de absolverse al imputado. Algunos dicen que el garantismo que fue estudiado por Ferrajoli en gran parte se limita solamente al imputado, pero no es exactamente así. Lo que sucede es que el imputado es amenazado por el aparato punitivo del Estado y frente a eso sus bienes jurídicos importantes como la vida, en ciertos casos, su libertad locomotora, qué sé yo, se ven amenazados y justamente por esa circunstancia es que el Estado le da, en buena medida, en forma tradicional estamos hablando, una especial protección al imputado, una especial consideración al imputado, porque es el Estado mismo, es ese monstruo enorme, ese leviatán enorme que se dirige contra un ser humano en concreto para poder imponer una pena privativa de libertad, por ejemplo, y para poder restringir su libertad. Pero no es que ese hecho sea el rasgo principal. Lo que sucede es que el garantismo no solamente se refleja en una parte, sino en todas, necesariamente en todas. Por eso es que ahora tenemos la posibilidad de una reparación civil cuando la sentencia es no condenatoria. Eso antes era impensable, ahora es posible. ¿Por qué es posible fijar reparación civil en una sentencia absolutoria? Porque precisamente el sistema garantista no se restringe al imputado, sino que explaya, extiende sus brazos de protección, sus consideraciones, sus principios máximos a todas las partes del proceso. Ese sería un ejemplo concreto que podemos advertir de que el sistema acusatorio no se restringe al imputado, el garantismo no se restringe, por favor, al imputado. El imputado es una de esas partes, solamente que en forma tradicional, solamente sobre el imputado el Estado cierne su aparato punitivo. Y el agraviado obviamente que no tiene esa condición. Pero el garantismo se advierte claramente a partir de esa situación. Y esa situación hace que apreciemos que el garantismo no es, como dicen muchos, la protección de la impunidad, la consideración injusta hacia los derechos del imputado, del delincuente, qué sé yo. No, el garantismo es un plexo de garantías respecto a todo el proceso. Y el proceso está compuesto por partes procesales. El imputado,
es una de ellas. Si hablamos del otro extremo, cuando se menciona acá en el artículo 2, para que ustedes puedan ver. En el punto 2 del artículo 2 se dice textualmente: hasta antes de la sentencia firme, ningún funcionario o autoridad pública puede presentar a una persona como culpable o brindar información en tal sentido. Ninguna autoridad puede presentar hasta antes de la sentencia judicial firme a una persona como culpable, ¿no?, o en tal sentido. ¿Eso qué implica? Que la policía que ahora en Lima está presentando a muchos delincuentes, como dicen ellos, sucede que estarían violando este punto específico del artículo 2 del título preliminar del Código Procesal Penal. El punto es concreto. Tiene que haber sentencia judicial firme para que cualquier autoridad policial, fiscal, judicial, presente a cualquier persona como responsable, como culpable. Algunos dirán, bueno, la policía lo hace para poder presentar una sensación de seguridad, pero el Código lo prohíbe expresamente, en base a que justamente hay que acostumbrarnos a lo que es las garantías en el proceso. Algunos dirán, no, pero no es justo que los delincuentes, los marcas, qué sé yo, se vean protegidos por este punto. Lo que sucede es que estamos progresivamente en un sistema que se está armando de a poco. El Código Procesal Penal del 2004 es un elemento que está en decantación, no es un elemento terminado. Por eso es que hay idas, marchas y contramarchas. Y si es así, entonces hay que apreciar esta conducta de la policía cuando presenta a sospechosos de delitos. Hay que comprenderlo como una conducta inquisitiva de un sistema anterior. Hay que comprenderlo como una deficiencia de índole cultural, ideológico, que tiene que ser superado necesariamente en el nuevo modelo procesal penal. Pero va a tomar su tiempo, va a tomar su momento, va a tomar su desarrollo, y lo que podemos hacer puntualmente es darnos cuenta mínimamente para poder nosotros, si somos fiscales, jueces o partes procesales de defensa técnica, dejar en claro que tiene que respetarse este extremo del artículo 2 del título preliminar del Código Procesal Penal del 2004. No es que si no se presenta al sospechoso haya sensación de inseguridad, no. Digamos que sería en cierta medida una especie de, quizás de reality show, como se dice, de impacto mediático. El asunto es que el Código Procesal Penal está para proteger con sus garantías y su plexo de garantías a todo el proceso penal desde su inicio de investigación fiscal, inclusive hasta la última sentencia firme. Y en ese camino lo que hay que hacer es ser más expeditivos, más céleres, más rápidos, más conscientes de nuestras riquezas y nuestras pobrezas en el litigio. No es que presentando a los imputados, a los sospechosos vamos a generar un clima de seguridad. No, vamos a generar un clima de seguridad mientras seamos más eficaces en la impartición de justicia. Mientras más seamos eficaces en lo que es sentencias más rápidas, más científicas, vamos a llegar a tener cuotas importantes de seguridad ciudadana. Y no solamente, obviamente, no solamente los carteristas o marcas son los delincuentes, como se dice entre comillas, también hay gente que incurre en actos de corrupción. Y si comparamos un marca que hurta 50.000 soles, póngale ya 100.000 soles, con un procesado por corrupción que se ha quedado con 1.000 millones de soles, obviamente que el monto, el perjuicio, es mucho mayor del sujeto cualificado, ¿no?, del corrupto, como se dice. No es que entonces veamos la violación a este acápite 2 del artículo 2
como una indicación de que es necesario para poder generar un clima de seguridad. No, es un momento de superación, hay que superarlo, hay que verlo como es, un momento de evolución y que hay más bien que enseñar, hay que practicar sobre todo el respeto puntual a este extremo del artículo 2 del título preliminar del Código Procesal Penal. El artículo 3, brevemente, artículo 3 de este título preliminar, el artículo 3 de este título preliminar se refiere a la interdicción de la persecución penal múltiple. Básicamente lo que aquí se menciona es unas garantías respecto al proceso mismo y textualmente el código menciona lo siguiente como garantía máxima en el intraproceso. Nadie podrá ser procesado ni sancionado más de una vez por un mismo hecho siempre que se trate del mismo sujeto y del mismo fundamento. Es el ne bis in idem, solamente que llevado a una prohibición, a una interdicción de esa persecución plural o repetitiva, llevado a un nivel de principio en este título preliminar del Código Procesal Penal. En el segundo párrafo se menciona respecto a lo que es la excepción a este principio de prohibición de no dos veces por lo mismo, y también se menciona la preeminencia de un derecho penal sobre un derecho administrativo. Aquí podemos generar un debate entre lo que es el hecho cometido y lo que son tres responsabilidades. En forma tradicional se deja establecido que un solo hecho puede generar tres tipos de responsabilidades: administrativa, civil y penal. Y si bien es cierto, un hecho podría generar tres tipos de responsabilidad, el Código Procesal Penal está dejando en claro que la preeminencia la tiene el derecho penal. Esto es, si ya fue sancionado en sede penal, no hay ninguna justificación para que haya ningún tipo de procesamiento en sede administrativa. No se podrían dar al mismo tiempo, bajo el mismo parámetro del hecho. Aquí hay una cierta recalibración en la práctica, porque si un policía comete un abuso de autoridad, ciertamente que tiene que ser procesado en la vía penal, con lo que es la demostración ciertamente de su responsabilidad y su culpabilidad. Y eso no quita que se interponga la queja administrativa ante inspectoría. Sería lo que es más práctico, ¿no? Más racional en buena cuenta. Pero los principios de este Código Procesal Penal mencionan la preeminencia a nivel de principio del derecho penal sobre el derecho administrativo. El artículo 3 se refiere básicamente a lo que es, el cuarto, el Ministerio Público. El Ministerio Público, como ustedes sabrán, es un órgano autónomo constitucional que tiene como misión la investigación del delito, la persecución del delito, y su misión central se da para poder velar sobre los intereses de la sociedad. El Ministerio Público no está para proteger ningún grupo de intereses en particular, sino a la sociedad en pleno. El Ministerio Público encuentra su razón de ser en ese sentido. Aquí, en este artículo 3, hubo una modificación mediante la Ley 30.076 que adicionó un cuarto rubro. Isaac, ¿podrías...? Ya. En el punto primero podemos ver que básicamente son sus características centrales. La cosa decidida fiscal a nivel no jurisdiccional no es un ente jurisdiccional. El segundo punto básicamente referido a la actuación con principio de objetividad, con principio de concreción que tiene que guiar su acción. Pero el punto novedoso vendría a ser el rubro número 4.
El Ministerio Público, en ejercicio de sus funciones, dice el Código Procesal Penal, el Ministerio Público, en ejercicio de sus funciones, debe tener en cuenta la organización funcional y administrativa de la Policía Nacional del Perú. Este punto, que a primera vista puede parecer casi redundante, sin embargo, el legislador creyó conveniente añadirlo. ¿Por qué? Porque sucede que en la práctica fiscal, bueno, yo lo he visto, yo he sido fiscal casi 10 años, lo que sucede es que en la práctica, por cuestiones de operatividad, cuestiones, qué sé yo, de momento, circunstancia o tradición inquisitiva, como el Ministerio Público tenía la conducción del delito, la conducción de investigación del delito, lo que sucede es que habría en cierta medida, en ciertos casos, desbordado esa dirección jurídica para poder invadir funciones de la Policía Nacional. Eso ya implicó la necesidad de ponerle un coto, una regulación, una, como se dice, parada en seco, en el sentido que la Fiscalía tiene que respetar en su desarrollo funcional lo que es la presencia de la policía como autoridad. Y es que la policía ciertamente es autoridad. Y la policía interviene como un brazo auxiliar, como un brazo de operatividad, pero eso no implica que el fiscal se comporte respecto al policía como si fuese un superior, menos maltratándolo, tratándolo como si fuese un subalterno, un secretario, para que llene sus actas que el fiscal está obligado a hacer y solamente el fiscal. Eso implicó la necesidad de regular esta corrección funcional para que la policía tenga el debido respeto de la propia fiscalía. Fue quizás algo innecesario si es que se hubiese realmente respetado los parámetros legales, constitucionales de la Policía Nacional del Perú. Sino que el sistema inquisitivo no es gratuito, no hay que olvidar que el sistema inquisitivo es un sistema que tiene años, tiene prácticamente un siglo. Y eso implicó una tradición inquisitiva, tradición cerrada, preclusiva, formalista, no solamente obviamente respecto al juez, tampoco respecto a la policía, sino que también respecto a la fiscalía. Y la fiscalía, en ese sentimiento inquisitivo, habría incurrido en inconductas respecto a la Policía Nacional del país. Y eso implicó la necesidad que el legislador tenga que corregir esa inconducta. Ahora ya la Fiscalía y la Policía trabajan de una manera mucho mejor. Quizás no era necesario este apercibimiento, quizás, pero el hecho que la corrección normativa, la precisión normativa ha hecho necesario y urgente que la Fiscalía nunca olvide que la Policía está para colaborar con la Fiscalía, pero bajo ningún momento es su subordinado, bajo ningún momento es su dependiente. Respecto al artículo 5, competencia judicial, aquí obviamente el Código Procesal Penal menciona que le corresponde al Poder Judicial, digamos, la dirección de la etapa intermedia y del juzgamiento, en especial del juzgamiento, así como expedir sentencias y resoluciones de acuerdo a ley. Esta parte de etapa intermedia solamente ya de por sí nos informa que estamos ante una estructura nueva, que es el nuevo Código Procesal Penal. Cuando el Código menciona en especial del juzgamiento, lo que hace no es sino recordarnos que el rol tradicional, el rol clásico del juez es el de sentenciar, el de juzgar. Por eso el legislador se vio obligado, en buena cuenta, a hacer esa precisión, ¿no? Cuando dice especialmente en el juzgamiento. Pero sucede que el nuevo código, el nuevo sistema, lo que trae son dos tipos de jueces. El juez de garantía, de investigación preparatoria, y el juez de juzgamiento. Solamente que la labor clásica, tradicional, sería del juez de juzgamiento.
En la práctica, en anticorrupción, por ejemplo, hemos visto que algunas veces el juez de garantías, no sé qué pasa en la cabeza de muchos jueces de garantía, piensan que pueden finiquitar tipicidades, gracias, tipicidades alternas. Piensan que pueden traerse abajo, como se dice, tipicidades subsidiarias. Cuando el propio Código Procesal Penal menciona que la tipicidad alterna y subsidiaria se dan precisamente para poder advertir, ¿no?, una situación en donde en el debate probatorio que necesariamente se da en el juzgamiento, el hecho principal con el tipo penal principal no se corresponde. Entonces, frente a esa tipificación alternativa y subsidiaria, el juez de garantías per se, como se dice, por sí mismo, de acuerdo a un principio máximo de garantías en el nuevo sistema, no debería inmiscuirse, no debería de poder finiquitar tipicidades. Eso solamente es tarea del juez de juzgamiento. Pero sin embargo hemos visto en la práctica que hay jueces de garantía que finiquitan tipicidades alternas y subsidiarias, y eso está trayendo en la práctica que muchas etapas intermedias se den de forma muy complicada, y en lugar que duren lo que estipula la ley, duran casi por demás, casi el doble. Y algunos sujetos procesales no advierten, al parecer, esta situación y consienten lo que el juez de garantías está haciendo. El juez de garantías puede pensar, puede decir, bueno, como nadie ha apelado, entonces yo tengo la razón. Pero sucede que no es así. Sucede que el juez de garantías no es que si nadie apela, ya ganó. Sucede que el juez de garantías, en este comportamiento procesal, estaría trastocando lo que son las garantías establecidas en el nuevo sistema. Tiene que respetarse la diferenciación entre juez de garantías y juez de juzgamiento. El único que puede finiquitar tipicidades propiamente dichas, estrictamente hablando, es el juez de juzgamiento, no el de garantías. El de garantías están para otra cosa, para poder sanear el proceso, para poder ejercer un control formal, un control sustancial, pero no para dirigirse en un debate probatorio que no le corresponde, estrictamente hablando, y para poder comportarse como un juez de juzgamiento, ¿no? Si se queda solamente el hecho principal, después que la Fiscalía elaboró una estructuración compleja entre tipo principal, tipo alterno 1, tipo alterno 2, tipo subsidiario 1, 2, 3, pues realmente el juez de garantías está reduciendo al mínimo la posibilidad de ejercer justicia en el caso concreto. Al final, el tipo penal lo que hace es indicar la justicia respecto a un encauzamiento. Si reducimos el nivel de los tipos penales, estamos reduciendo la posibilidad de tener justicia. Y aquí vale la mención de lo que es el sistema garantista. Si somos garantistas, como tiene que ser, porque somos realmente sujetos procesales garantistas, tenemos ahora un juez garantista, tenemos un fiscal garantista y tenemos un defensor ciertamente garantista. Y si es así, no es que el garantismo tienda a la impunidad. No podemos poner a nivel de sinonimia lo que es garantismo con impunidad. No, tranquilamente el garantismo podemos encontrarlo en cualquier juez inquisitivo, en cualquier juez o magistrado o fiscal que incurre en actos de corrupción. El garantismo lo tenemos que encontrar en las garantías mismas al sistema, al proceso. Y eso no tiene que ver bajo ningún punto de vista con lo que es, ¿no?, una violación a lo que es la necesaria punición de una conducta ilícita, típica, antijurídica y culpable. Más bien, cuando un juez de investigación preparatoria está reduciendo al mínimo la posibilidad de encauzamiento típico, al traerse abajo tipicidades alternas y subsidiarias, ahí estamos viendo que hay una tendencia, o habría cierta tendencia, a la impunidad. Ahí podríamos decir que habría cierta conculcación a lo que es el nuevo sistema procesal penal. Ahí podríamos decir
que hay lo que es un comportamiento impune, un comportamiento indebido, pero no respecto a lo que es el garantismo mismo del sistema. No hay que tener temor en decirlo y en practicarlo, ya seamos jueces, fiscales o defensores. Esa es la matriz, ese es el núcleo del sistema, las garantías mismas. ¿Por qué Ferrajoli ha escrito el Tratado Básico de Garantía Jurídico-Penal? Y Ferrajoli no es juez, ni fiscal, ni defensor. Ferrajoli es un profesor. Que yo sepa, nunca ha ejercido la magistratura, tampoco la defensa. Porque son personas que se han dado el trabajo de investigar las categorías máximas que informan a todo tipo de fenómeno, natural, biológico, jurídico, social. Porque Roxin nunca ha ejercido la magistratura y tampoco la defensa, que yo sepa. Porque también se tomó la molestia en Alemania hace más de 50 años en hurgar las categorías, en este caso sustantivas del derecho, para poder encontrar las bases, los núcleos principales, lo que informa realmente al sistema penal, en este caso, y para poder plantear sus propias hipótesis, sus propias propuestas. Y nosotros admiramos mucho a esos personajes, pero sucede que nosotros realmente no entendemos lo que esos personajes han hecho hace tiempo, y es que el sistema hay que verlo en principio en su alcance teórico. Y cuando el sistema se decanta en el tiempo, se decanta a partir de un alcance teórico. Y si no tenemos en claro ese alcance teórico, pues realmente no sé qué puede darse después como producto concreto. Si tenemos en mente que ser garantista es ser proclive a la impunidad, entonces no sé qué podamos tener después como sistema concreto. Sería algo así como una especie de fenómeno, de monstruo, un sistema absolutamente jalado, absolutamente ilógico, contradictorio, carente de todo tipo de racionalidad, en donde el magistrado correcto sería aquel que sentencia, como un proceso inmediato que sentencia por una inconducta, digamos, básica a 7 años de pena privativa efectiva o 12 años de pena privativa efectiva. Eso realmente en un sistema procesal nuevo garantista realmente es una suerte de esquizofrenia. Por eso es importante siempre ir a las bases teóricas que informan a todo tipo de construcción, en este caso obviamente normativa. Y esa construcción normativa lo que hace es dirigirnos a lo que es la necesidad de practicar los pilares, los principios, de acuerdo a esa comprensión que tenemos del proceso penal, del nuevo modelo de corte acusatorio garantista. No es que hablemos en vano, estamos hablando con conocimiento no solamente teórico, sino práctico de la magistratura judicial, fiscal, y con la gran preocupación doctrinaria de que al parecer en ciertos niveles no habría la suficiente comprensión del caso. Respecto al 7º artículo, vigencia e interpretación de la ley procesal penal, vamos a ver. Básicamente aquí está el núcleo referido a que la norma procesal es de aplicación inmediata. Es lo que distingue a la norma sustantiva, como ustedes sabrán. Aquí se dan excepciones, ciertas excepciones, cuando hay medios impugnatorios ya encaminados, cuando hay actos procesales ya encaminados, pero por regla general la ley procesal penal en este caso, es de aplicación inmediata, instantánea a los procesos en trámite. Eso incluye proceso inmediato, incluye cualquier tipo de leyes procesales especiales y ciertamente
a los procesos penales establecidos en el Código Procesal Penal del 2004. Queremos más bien hacer hincapié en el artículo 8, legitimidad de la prueba. Dice el legislador peruano, todo medio de prueba será valorado solo si ha sido obtenido e incorporado al proceso con un procedimiento constitucionalmente legítimo. Segundo, carecen de efecto legal las pruebas obtenidas directa o indirectamente a favor con violación al contenido esencial del derecho fundamental de la persona. El tercer punto es un punto básicamente de operatividad. Vayamos al primer y segundo punto. Es la prueba prohibida. En pocas palabras, estamos ante el tema de la prueba prohibida. En cualquier clase de maestría, doctorado, inclusive de pregrado, hay que hacer hincapié en que la prueba prohibida es una construcción del sistema distinto del sistema jurídico anglosajón. Es una construcción de ese sistema de años y décadas y casi prácticamente de un siglo. Lo que se hace aquí es tratar de legitimar lo que es la prueba a través de un rasero constitucional. Y en eso los norteamericanos y británicos han sido muy expeditivos porque su sistema se ha prestado para eso. Ellos han desarrollado prácticamente en doctrina un sinnúmero de teorías. La teoría del árbol envenenado, por ejemplo. Si una prueba ha sido obtenida en forma incorrecta, esa sola prueba que se liga respecto a otras pruebas que habrían sido obtenidas de modo correcto, pero que están ligadas en teoría con la prueba inicialmente obtenida en forma incorrecta, hace que toda la sistemática probatoria se envenene. Basta que se advierta que hay una fuente, hay una primera prueba contaminada, para que todo lo demás se caiga. Pero acá el legislador peruano lo que ha hecho es puntualizar en que hay una amplitud de apreciación. Esto es que la prueba prohibida se da respecto a una violación en el procedimiento, número uno, y una violación en lo que es la violación misma al derecho fundamental de la persona, al contenido esencial del derecho de la persona humana. En estas dos vertientes tenemos lo que es, en su conjunto, la prueba prohibida. Es una visión amplia, no restringida. Hubiese sido restringida si se refiriese solamente a los derechos fundamentales, pero aquí se refiere, por un lado, a una proclama teórica y por otro lado se refiere a un enunciado muy operativo, muy concreto. Eso sería como una especie de introducción, pero sucede que la prueba prohibida no se limita a eso. La prueba prohibida es una valoración de la prueba que se está haciendo, no necesariamente en sede de juzgamiento, pero ya hay un acto de comprensión de esa prueba. No podríamos decir que es exactamente un acto de valoración judicial de la prueba, sino que ya implica un acto de comprensión de esa prueba. Y para poder advertir de un acto de comprensión de esa prueba, para poder actuarla después, hay tendencias doctrinarias, hay tendencias teóricas que informan que hay dos posiciones claras y expuestas. Y una de ellas se refiere por excelencia al hecho que todo tipo de violación a la prueba prohibida tiene como resultado la ineficacia de esa prueba, la expulsión de esa prueba respecto al proceso. Pero hay otra posición que es minoritaria, que se refiere a que la prueba prohibida realmente tiene excepciones, hay excepciones, y esas excepciones se dan en una ponderación. Esas excepciones se dan cuando hay en el descubrimiento de esa prueba prohibida el interés público. Imaginemos que alguien graba en audio y video cómo se están poniendo de acuerdo ciertos imputados de crimen organizado, cómo se están poniendo de acuerdo ciertos imputados por corrupción de funcionarios. Imaginemos que se obtienen esas pruebas, obviamente sin el consentimiento de esos imputados. Ese solo hecho de mostrar unas pruebas, unos audios y videos grabados a marcas, corruptos, qué sé yo,
sin el consentimiento de ellos, algo completamente ilógico, sin el consentimiento de ellos, trae como consecuencia la expulsión de esos medios probatorios, eso sí sería una distorsión de lo que es los alcances de la prueba prohibida. En doctrina, eso es fruto de una ponderación de intereses entre el interés dañado del imputado, del investigado, y el interés protegido de la sociedad, ciertamente que prima el interés colectivo. Y si es así, habría que establecer en jurisprudencia claramente, a partir de un precedente muy claro, con una casación del caso o un precedente vinculante establecido en acuerdos plenarios, que lamentablemente necesita de ciertos, digamos, precedentes jurisprudenciales previos para una mejor comprensión, habría que establecer en un precedente vinculante que hay excepciones, y esas excepciones son el interés público. Para que no haya ciertamente ninguna crítica a sentencias que han habido últimamente, para que no haya ninguna posición de poner en entredicho los alcances de cualquier sentencia en el país, justamente se da en este dominio teórico de que esta prueba prohibida tiene excepciones, y esa excepción por excelencia es el interés público, porque ninguna defensa técnica profesional podría convencer a un juez y decirle: mi cliente no autorizó, mi cliente procesado por corrupción no autorizó su grabación. Ciertamente que ningún imputado va a autorizar su grabación, salvo que ese imputado él mismo se grabe en confesión, que es otra cosa. Pero hoy no se trata de confesión, son medios probatorios de conductas típicas, antijurídicas y culpables. Otra cosa es que sea confesión, en donde cualquier imputado puede confesar, puede decir yo soy culpable, puede grabarlo en audio y video, obviamente con la corroboración probatoria del caso, pero eso es muy distinto, eso es muy diferente. La excepción está clara. Si el interés público está de por medio, se legitima la prueba prohibida. Y en diferentes tipos de procesos, no interesa. Peculado, cohecho, pasivo, impropio, propio, qué sé yo, hurto agravado, robo agravado, asesinato, extorsión, en todo tipo, en toda clase de tipos penales. La prueba prohibida tiene que ser fijada en este país a nivel jurisprudencial con esas excepciones, para que la justicia peruana sea más predictiva y más justa, para que no haya la crítica, ¿no?, a la impunidad, que justamente se da en ese sentido. No cuando un juez o fiscal resuelven de acuerdo a lo que corresponde, sino cuando precisamente en este caso hay un trastocamiento de la prueba prohibida. Cuando se cierran las puertas a las salidas que establece la doctrina en prueba prohibida. Y la prueba prohibida tiene una salida. En la ponderación de intereses pesa el interés público. Siempre pesará el interés público por encima de todo. Y la Fiscalía, ciertamente que es la primera interesada como defensora de la sociedad en impulsar para que los jueces establezcan, ¿no?, en jurisprudencias uniformes primero y luego ya decantadas en precedente o en la casación correspondiente, a ser el caso, la excepción llevada a precedente del interés público por la prueba prohibida. Eso es justicia. Eso es justicia. Eso no es impunidad. Aparte que nos revelaría cierto dominio teórico que todo tipo de magistrado debe de poseer, o todo tipo de operador jurídico debe de poseer. Nadie puede estar obligado, dice el acápite 2, o inducido a declarar o reconocer culpabilidad contra sí mismo, contra su cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad. Eso ciertamente tiene que ver con un principio que se puede llamar de no autoincriminación. Aquí yo me acuerdo que en la justicia penal ordinaria de hace poco tiempo se establecía, por ejemplo, me acuerdo, que el imputado que no se sometía al dosaje etílico, se decía,
estaba ejerciendo su derecho a la no autoincriminación. Yo he visto sentencias en ese sentido. El imputado que se negaba al dosaje etílico ejercía su derecho a la no autoincriminación. Cuando se dio la modificatoria del caso del artículo sobre conducción en estado de ebriedad, sobre resistencia a la autoridad, el 368, ahí se dejó en claro que la negatoria, la negación a someterse del investigado al dosaje etílico no es que ejerza en ese acto el principio de no autoincriminación, no. Lo que está cometiendo es un agravante de un delito. Entre eso y la posición anterior hay una tremenda distancia. Esto trae a colación lo que se llama, entre comillas, el derecho a mentir. En la magistratura algunas veces se suelta ligeramente que los imputados tienen derecho a mentir. Eso habría sido con el código anterior, quizás, pero no es que el imputado tenga un derecho a mentir, porque no hay, estrictamente hablando, un contenido esencial. Si se admitiese el derecho a mentir, tendríamos que establecer un contenido esencial, para comenzar, y tendríamos que hablar después del alcance de esa mentira. ¿Y eso qué implicaría? Que la defensa técnica podría decir, como hay un derecho a mentir, mi cliente tiene su versión y se introducen datos falsos. Y de ahí a la comisión de falsedad material hay un camino muy corto. Entonces, el reconocimiento de un derecho a mentir en realidad es algo, aparte de que es distorsión absoluta de un enfoque procesal, está pervirtiendo lo que es el alcance de la justicia en el proceso penal. Lo que hay no es un derecho a mentir, lo que hay es un derecho a guardar silencio, que es otra cosa. Lo que hay es una posibilidad de que el imputado diga, desconozco, no sé, o por último, no quiero hablar. No quiero hablar. Y nadie ciertamente puede obligarle a ningún imputado a que hable. Solamente que la dinámica del proceso va a ser que el propio imputado tenga que hablar y tenga que dar su versión de los hechos. Pero no es que estrictamente hablando haya un derecho a mentir, sino que en realidad lo que hay es un derecho al silencio, protegido a nivel legal, protegido a nivel procesal. Y que en ese silencio pueden haber articulaciones de dar una versión de desconocimiento al caso, una versión de que no corresponde al caso en concreto, pero eso no implica ciertamente una mentira procesal que obviamente puede estar acompañado por lo que son datos falsos. E introducir datos falsos a la investigación no es cualquier cosa. Ciertamente la Fiscalía construye su teoría del caso, construye proposiciones fácticas, es cierto, y la defensa se opone a esa teoría del caso fiscal, pero en esa oposición de la defensa técnica no es que la defensa oponga a la Fiscalía una mentira o un sistema de mentiras, no, sino que lo que hace la defensa técnica es oponer una visión de los hechos distinta, y en esa visión de los hechos distinta, en una defensa positiva, no puede manifestar datos falsos. Tenemos que diferenciar en ese sentido para poder realmente ser, como se dice, más técnicos. Cuando se habla de que el garantismo no solamente es para el imputado, en este tercer punto del artículo 9 del derecho de defensa, por ejemplo, cuando dice el proceso penal garantiza también el ejercicio de los derechos de información y de participación procesal de la persona agraviada o perjudicada por el delito, aquí se menciona lo que dijimos antes, ¿no? El derecho de los agraviados, lo que es la protección, no solamente de las garantías o derechos de un imputado, sino la protección de los derechos y garantías de los imputados, de los agraviados. Y estos agraviados, como parte perjudicada o agraviada directamente por el delito, tiene ciertamente la protección a nivel procesal,
a nivel legal. Eso sería, en pocas palabras, la posición de lo que es hasta este momento un nuevo proceso penal de corte acusatorio garantista, de índole adversarial en cierto sentido, pero que no es que se construya un sistema que distorsiona costumbres procesales positivas o costumbres procesales legítimas de antes, sino que al contrario, lo que hace el nuevo modelo es propender hacia un mejor modo de ejercer la justicia. Y la primera manera de instaurar esa revolución procesal, valga la expresión, sería mediante el sistema de audiencias que el nuevo Código Procesal Penal establece. Sistema de audiencias orales, públicas, en su binomio íntimo, oralidad, publicidad, encaminados a que la sentencia sea de tal manera para que alcance su nivel de firme, para que pueda recién en ese nivel decirse que tal persona humana es responsable. Y a partir de esa fijación pueda presentarse a cualquier ser humano como responsable ante la sociedad. El nuevo sistema, yo me atreveré a decir, no solamente es de carácter procesal en sus elementos constitutivos, sino que también tendría elementos criminológicos. En criminología, ustedes sabrán, hubo una primera construcción antigua, clásica, etiológica, la criminología etiológica, es decir, las causas personales del crimen, las causas particulares del crimen. Y desde ahí se elaboró un biotipo de criminales. El programa de Marburgo de Franz von Liszt estableció una clasificación de delincuentes de costumbres ocasionales e incorregibles. Y von Liszt dijo que el delincuente incorregible debería ser separado absolutamente de la sociedad. Desde este programa de Marburgo hasta la actualidad han pasado más de 100 años. Y ahora tenemos que acudir a una criminología no de corte teológico, sino a una criminología más social, a una criminología más de acuerdo a los fenómenos contemporáneos, que informan en gran parte que la línea divisoria entre el imputado delincuente y el no delincuente es una línea muy, muy tenue, tan tenue que realmente cualquier ser humano puede cometer delitos, basta que se descuide, lo puede cometer culposamente y ya sería en teoría un delincuente, entre comillas. Por eso es que el sistema procesal penal nuevo lo que hace es proyectar su haz de garantías al máximo. Como decía Zaffaroni una vez, él dijo, mientras crezca más el sistema penal o los tipos penales, estamos sacrificando más nuestra propia libertad. Y es al contrario, el reto contemporáneo es al contrario, es reducir el alcance del derecho penal, es reducir el alcance del aparato punitivo del Estado, es controlar a ese leviatán, a ese monstruo que es el derecho penal, soltado, a ese monstruo del aparato punitivo del Estado. ¿Y cómo se lo controla? Al comienzo, reduciendo los tipos penales por necesidad, por prácticas de costumbre. Y yo menciono un delito, el adulterio. El adulterio era un delito en el Código Penal de 1924. Era un delito. ¿Por qué motivo se derogó? ¿Por qué motivo se descriminalizó? Porque se imaginan procesar a hombres adúlteros, prácticamente procesarían casi el universo completo de hombres. Entonces, eso implicaría una cárcel enorme, pues, una cárcel gigantesca. Por ese motivo se destipificó el adulterio y ahora también tenemos varios tipos penales, tenemos mínimo unos 20 tipos penales. La calumnia, la injuria, la difamación, son delitos que hace tiempo debieron de drogarse, hace tiempo que no corresponden a los momentos contemporáneos. ¿Cómo podemos
privilegiar el bien jurídico del honor contra el bien jurídico libertad. ¿Cómo podemos mandar a las cárceles a gente que nos insulta? El insulto se podría responder con otro insulto, pero responder el insulto con la privación de libertad, eso es muy peligroso. Yo me acuerdo que en provincias hubo un locutor en el año 2000 que se atrevió a levantar la voz y entre su levantamiento de voz insultó a ciertas autoridades y le fijaron 3 años de pena privativa efectiva. 3 años. Tuvieron que pasar cerca de 1 año en su apelación para que pueda ser absuelto. Pero ¿quién le devuelve ese año? Hay un sinnúmero de tipos penales que tienen que ser examinados, corregidos y descriminalizados. Y eso es en salvaguarda de nosotros mismos. No es que si uno sea magistrado, juez o fiscal, uno tenga que tener en mente que hay que condenar necesariamente, que tiene que haber una cuota, ¿no? Un cupo, como se dice, ¿no? Un coto de casa, como se dice, ¿no? No es que haya coto de casa. Si uno encuentra en una muestra de 25 casos que los 25 merecen absolución, los absuelvo. Pero ustedes dirán, pero la prensa, que venga la prensa, que venga la prensa. ¿Y cómo se responde ante eso? ¿Cómo se responde a los órganos de control? Con el dominio dogmático correspondiente. Yo he enfrentado a muchas quejas de control y he ganado con dominio dogmático. El dominio dogmático es lo que nos garantiza un ejercicio libre, un ejercicio dinámico, sin temor a las cortapisas, sin temor al qué dirán. Uno tiene que estar plenamente convencido. Y nuestra garantía de defensa, entre comillas, es el dominio dogmático. Saber las categorías: autoría inmediata, coautoría originaria, sucesiva, paralela, instigación, complicidad, todo ese universo de la teoría del dominio fáctico, la teoría de la infracción del deber, un dominio de autoría y participación mínimo para poder nosotros afrontar con seguridad el papel de magistrados, sin temor alguno a habeas corpus si somos jueces, o quejas funcionales si somos fiscales. Es posible hacer un buen trabajo funcional, y nuestra mejor defensa es nuestro conocimiento. Y no hay que ver al conocimiento como algo, por último, qué sé yo, nefasto, como una obligatoriedad, como un fatalismo para poder salir adelante de la pobreza. No, el conocimiento es al fin de cuentas, lo que nos abre el camino hacia la libertad humana, de una comprensión de la oscuridad, de la ignorancia. Con el conocimiento podemos llegar a la luz cognitiva. Y eso nos libera no solamente de la pobreza, sino que nos libera como seres humanos. Eso va mucho más allá de la pobreza material, que puede estar o no puede estar. Eso es el núcleo que nosotros encontramos en el nuevo modelo procesal penal, de corte acusatorio garantista. Y por eso que en todo tipo de capacitaciones hacemos hincapié no solamente en el dominio procesal, sino en el dominio categorial del proceso, en las categorías procesales, y consecuentemente en el dominio sustantivo, o sea, derecho penal dogmático, y las categorías sustantivas que informan al derecho penal dogmático. En esa conjunción nosotros podemos desarrollar una buena función como operadores jurídicos. Y no hay nada que temer al modelo nuevo, al contrario, es un modelo que nos da la luz del conocimiento y la oportunidad máxima. Es un modelo que nos coloca en audiencia pública, como debió de ser hace mucho tiempo. Solamente que la gran diferencia es que ahora ya no hay solamente un plenario, ahora hay un sistema absoluto de audiencias antes del juicio oral y en el juicio oral. Un sistema de audiencias que lo que hace es retarnos a nosotros como operadores jurídicos para manifestar nuestro dominio, no solamente procesal y tampoco solamente dogmático, sino que también nuestra propia calidad humana en el proceso, cuando interrogamos como fiscales, defensores, o como cuando tenemos el papel de jueces en el proceso. Todo ese conjunto de circunstancias, situaciones, hace que veamos con esperanza, realmente con esperanza,
al nuevo modelo procesal penal. No es boga, no es una cuestión de moda, no, es una cuestión de necesidad humana. Necesitábamos ese proceso público y oral en todo tipo de estructuras, en todo tipo de etapas. Ahora lo tenemos y hay que afrontarlo con esperanza, hay que enfrentarlo, o hay que afrontarlo, o hay que asumirlo, mejor dicho, con presteza, con ecuanimidad, con inteligencia, para tratar de contribuir también con nuestras propias inteligencias al proceso. Porque el Código Procesal Penal no es que sea 100% acabado. Nosotros en la práctica podemos encontrar nuevos elementos de manifestación del garantismo. Y eso lo van a ver ustedes cuando participen plenamente en el modelo nuevo. La propia dinámica del proceso hace que seamos partícipes de la creación, en buena medida, de nuevos elementos del garantismo jurídico penal. Eso es todo. Muchas gracias.